Durante 8 meses, estuve convencido de que mi esposa merecía un marido mejor que yo. Hasta que una noche, delante de una sala llena de gente, se aseguró de que nunca volviera a creerlo. Necesito contarte algo que nunca antes he dicho en voz alta. Durante 8 meses, me despertaba cada mañana y permanecía inmóvil en la oscuridad, escuchando la respiración de mi esposa a mi lado, y pensaba lo mismo todos y cada uno de los días: ella merece algo mejor que esto. Algo mejor que yo. Me llamo Caleb. Y esta es la historia de la noche en que dejé de creerlo. Solía ser arquitecto. No del tipo glamuroso que ves en las películas, dramático, visionario, de pie en azotea señalando horizontes. Yo era del tipo silencioso y metódico. El que revisaba los cálculos de carga 3 veces a medianoche porque la familia de alguien iba a vivir dentro de lo que yo diseñaba, y esa responsabilidad lo significaba todo para mí. 11 años en la misma firma. Nada ostentoso. Trabajo honesto. Un trabajo del que me sentía genuinamente orgulloso. Cuando el mercado cambió y 2 contratos importantes se cayeron uno tras otro, la empresa hizo recortes. El personal con más experiencia era caro. Yo tenía experiencia. La ecuación no era complicada. Conduje de regreso a casa esa tarde con las ventanillas bajadas, a pesar del frío de noviembre, porque necesitaba el aire cortante para convencerme de que seguía despierto. Por dentro, me sentía como un edificio al que le habían retirado los cimientos en silencio y por completo, aún en pie por pura inercia, pero a un suspiro de venirse abajo. Mi esposa, Nadia, estaba en la cocina cuando llegué. Con las gafas de lectura apoyadas sobre la cabeza, donde siempre las olvidaba. Preparando té, tarareando algo sin melodía. Me miró. Simplemente me miró. Dejó la taza. Cruzó la cocina. Y me abrazó. No preguntó qué había pasado. No dijo una sola palabra. Solo me sostuvo mientras la tetera terminaba de hervir y yo me quedaba allí con los brazos a los lados. Aturdido por su ternura, hasta que finalmente me quebré y le devolví el abrazo. Esa fue la última vez que lloré durante 8 meses. Lo que nadie te dice sobre perder el trabajo a los 42 es lo profundamente que reconfigura tu identidad. Siempre había sido el proveedor. No de una manera rígida, Nadia y yo éramos un equipo, siempre lo fuimos, pero era el rol alrededor del cual había construido mi vida, silenciosa y profundamente. Yo era quien resolvía las cosas. Quien cargaba con ellas. Cuando algo salía mal, encontraba una solución. Así era como amaba. Así era como me hacía presente. De repente, yo estaba en casa mientras ella salía a trabajar. Enviaba solicitudes sin descanso: arquitectura, gestión de proyectos, consultoría, planificación, amplié el alcance todo lo posible. Las segundas entrevistas se convertían en terceras. Las terceras, en 6 semanas de silencio y un correo automático. Una oferta verbal fue retirada 4 días después mediante un correo electrónico en lugar de una llamada, lo cual decía todo sobre cómo el mundo trata a un hombre cuando deja de resultarle útil. Nadia nunca vaciló. Empezó a dar tutorías los fines de semana sin hacer que pareciera un sacrificio. Algunas noches se sentaba a mi lado mientras yo revisaba ofertas y no decía nada, simplemente apoyaba la cabeza en mi hombro como si yo siguiera siendo lo más sólido en la habitación, incluso cuando yo sentía que estaba hecho de humo. Pero yo había dejado de permitirle entrar. No de forma dramática. Fue más sutil que eso. Dejé de contarle cuando un rechazo dolía especialmente. Dejé de mencionar las solicitudes en las que tenía más esperanzas, para que no viera mi cara cuando fracasaban. Sonreía más en la cena. Dormía menos por la noche. La estaba protegiendo, me decía a mí mismo. Lo que en realidad estaba haciendo era desaparecer, una conversación que me guardaba cada vez. La cena de despedida de una colega suya lo cambió todo. Elena era una profesora con la que Nadia había trabajado durante 9 años, se mudaba al otro lado del país por el nuevo puesto de su marido. Un restaurante italiano agradable, una mesa larga, unas 18 personas. Casi no fui. Llevaba meses inventando excusas cada vez que surgía un encuentro social, y ya tenía una bien ensayada. Pero nadie me lo había pedido, sin insistir, sin hacerme sentir culpable, simplemente lo pidió, de una manera que dejaba claro que era importante para ella. Así que fui. La velada fue genuinamente cálida. Historias, vino, risas espontáneas. Durante el primer tramo sentí algo que no había sentido en meses: simplemente estar presente.
No la versión desempleada de mí mismo que había estado cargando como un peso al cuello, sino simplemente Caleb. El marido de Nadia. Alguien que se reía de un buen chiste y lo sentía de verdad. Entonces apareció Richard. Richard era el esposo de otra profesora, cerca de los 50, dedicado al sector inmobiliario comercial, próspero y seguro de sí mismo de esa manera en que algunos hombres llevan la confianza como un segundo traje. Al principio, todo iba bien. Pero a medida que la noche avanzaba hacia sus horas más distendidas, se convirtió en ese tipo de persona que empieza a ocupar todo el espacio disponible. La conversación derivó hacia las carreras profesionales, como siempre sucede. Richard tomó el control y luego lanzó la pregunta alrededor de la mesa como un presentador que anima al público. Cuando llegó a mí, dije lo que siempre decía. Entre puestos. Buscando el encaje adecuado. Considerando opciones. Richard asintió, y algo cambió en la comisura de su sonrisa. Entre puestos, repitió lentamente, saboreando la expresión como si fuera algo curioso que acabara de encontrar en el bolsillo. ¿Qué significa eso en realidad? Porque lo dijiste como si fuera un plan. Soltó una leve risa, mirando alrededor de la mesa. En mi experiencia, llegado cierto punto. Ser selectivo empieza a parecerse mucho a. Hizo una pausa, giró su copa, evitación. O a que hay algo más detrás. La mesa no se rió. Pero tampoco intervino. Se me tensó la mandíbula. Una presión caliente y lenta creciendo detrás del esternón. Estaba armando una respuesta diplomática, algo que no sonara quebrado. Cuando nadie habló. No alzó la voz. No mostró la energía nerviosa de quien entra en un conflicto a regañadientes. Simplemente dejó el tenedor, con la deliberación serena de alguien completamente en paz con una decisión ya tomada, y habló. Quiero decir algo, si les parece bien. No le pedía permiso a Richard. Se dirigía a la mesa. Y ahora la tenía por completo. Mi marido, dijo, y se volvió para mirarme directamente con una expresión que llevaré conmigo toda la vida, serena, firme, plena, es arquitecto. Sigues siendo arquitecto, porque perder un puesto no revoca quién eres. La mesa quedó en silencio. Richard se había quedado completamente inmóvil. Pasó 11 años diseñando espacios donde vivirían familias. Donde crecerían niños. Donde la gente regresaría a casa. Se tomó esa responsabilidad con una seriedad que la mayoría de las personas nunca le otorgan a nada. No se apresuró. No titubeó. Cuando la empresa lo dejó ir, no se derrumbó. No puso excusas. No se detuvo. Ha pasado 8 meses levantándose cada día y volviendo a intentarlo, con más gracia y más dignidad de la que cualquiera en esta mesa alcanza a comprender, porque lo hizo en silencio. Me protegió de sus días más difíciles porque así es él. Alguien que piensa en los demás incluso cuando es él quien está sufriendo. No lograba encontrar el aire. Así que cuando preguntas qué significa entrepuestos, Richard, continuó, tan serena como una mañana despejada, significa que mi marido es uno de los hombres más capaces y con más principios que conozco, y que el lugar adecuado aún no ha estado a su altura. Eso es todo lo que significa. Volvió a tomar el tenedor. La mesa exhaló. Elena empezó a aplaudir primero, un aplauso firme y decidido, y los demás la siguieron. No fue estruendoso. Fue algo más contenido y, precisamente por eso, más significativo. Una mesa de personas diciendo con sinceridad, sí, eso. El hombre frente a mí asintió despacio, de hombre a hombre, de una forma que me llegó muy adentro. Richard no dijo nada durante el resto de la noche. Ni una sola palabra. En el coche, después, no pude hablar durante mucho tiempo. La mano de Nadia descansaba sobre la consola entre nosotros. Extendí la mía y la cubrí sin mirarla. ¿Por qué no me dijiste que lo veías todo? Mi voz salió más áspera de lo que esperaba. Los 8 meses. Todo lo que estaba cargando. ¿Por qué no dijiste que lo sabías? Se quedó en silencio por un momento. Porque aún no estabas listo para ser visto. No iba a forzar una puerta que necesitabas abrir tú mismo. Solo quería que supieras que yo estaba al otro lado. Entré en nuestro camino de entrada. Me quedé allí, con el motor en marcha. He estado desapareciendo, dije. Pensé que te estaba protegiendo. Pero estaba desapareciendo. Lo sé, respondió con suavidad. Vuelve. Apagué el motor. Nos quedamos allí durante mucho tiempo,
hablando en la oscuridad con una honestidad que llevaba 8 meses acumulándose tras un silencio cuidadosamente sostenido. Le conté todo lo que no me había permitido decir en voz alta, no los hechos de la situación, que ella ya conocía, sino lo que ocurría dentro de mí. Los cálculos de las 3 de la madrugada. La forma en que los correos de rechazo se sentían casi físicamente. El duelo de no reconocer ya al hombre en el espejo. El miedo, por debajo de todo, de estar convirtiéndome en alguien de quien ella acabaría cansándose de cargar. Ella escuchó sin inmutarse. Luego dijo, Caleb. Yo no me casé con lo que ganas. Me casé con quien eres. Y quien eres ha estado aquí todo el tiempo, incluso cuando tú no podías verlo. 3 semanas después, recibí una llamada un jueves por la mañana. Un estudio de diseño sostenible. Más pequeño, pero dedicado exactamente al tipo de trabajo que siempre había querido hacer en silencio y que nunca me había permitido perseguir del todo. Arquitectura verde. Edificios diseñados para respirar. Espacios que no solo albergan a las personas, sino que realmente las tienen en cuenta. Cuando llegó la oferta, estaba de pie en nuestra cocina, la misma cocina donde Nadia me había abrazado 11 meses antes sin hacer una sola pregunta. Leí el correo 2 veces. Luego la llamé. Contestó al segundo tono. Dije, lo conseguí. Hubo una pausa. Luego hizo un sonido para el que no tengo palabras, a medio camino entre un grito y un sollozo, el sonido que hace alguien cuando algo por lo que ha contenido la respiración durante tanto tiempo por fin se resuelve. 2 segundos. Después se recompuso y dijo, muy bajito, lo sabía. Caleb, lo sabía. Me senté en el suelo de la cocina. Mis piernas tomaron la decisión sin consultarme. Me quedé allí, con la espalda apoyada en el armario, y lloré, no de tristeza esta vez. De alivio, un alivio tan profundo que parecía estructural. Como si algo dentro de mí, que había estado en tensión durante casi un año, por fin, pudiera soltarse. Cuando Nadia llegó a casa esa tarde, le bastó mirarme a la cara para romper a llorar ella también. Lo que me hizo reír. Lo que la hizo reír entre lágrimas. Y nos quedamos allí, en esa misma cocina, abrazándonos de nuevo, cerrando el círculo, con la tetera completamente irrelevante esta vez. Eso fue hace 2 años. La primavera pasada dirigí el diseño de un centro comunitario en un barrio que no había recibido inversión pública en 30 años. El tipo de edificio que se usa todos los días, por personas que realmente lo necesitaban. Iniciamos la obra un martes por la mañana, algo que me pareció, en silencio, perfectamente apropiado. Me quedé de pie al borde del terreno viendo cómo se removía la tierra y pensé en otro martes, en 11 meses de días difíciles, y en una mujer que nunca me dejó creer que yo estaba acabado. El mes pasado celebramos nuestro 9º aniversario. El mismo restaurante italiano. Una mesa más pequeña junto a la ventana. El mismo vino. En un momento dado, Nadia me sorprendió mirándola a la luz de las velas y alzó una ceja. ¿Qué? Nada, dije. Solo pensaba en lo cerca que estuve de no venir a esa cena. Sonrió, esa sonrisa pequeña, la auténtica. Lo sé. Me alegra que vinieras. Sí, respondí. A mí también. Regresamos caminando a casa porque la noche estaba despejada y ninguno de los dos tenía prisa, como se camina cuando hay un buen lugar al que volver. Su mano en la mía. La ciudad en silencio a nuestro alrededor. Existe una versión de esta historia en la que sigo desapareciendo. En la que el silencio entre nosotros se vuelve lo bastante denso como para hacerse permanente. En la que 8 meses se convierten en un año y luego en algo de lo que dejamos de hablar por completo. En la que me convenzo tan profundamente de que ella merece algo mejor que, sin darme cuenta, acabo haciendo que sea cierto, al convertirme en alguien a quien ella ya no reconoce del todo. He pensado en esa versión. Creo que todo hombre que ha pasado por algo así lo ha hecho. Pero yo me casé con alguien que dejó su tenedor sobre la mesa. Que se puso de pie delante de una sala llena de gente, no para avergonzar a nadie, no para ganar nada, sino para asegurarse de que su marido supiera, de forma pública e inequívoca, que ella lo veía con claridad. Y que no se iba a ir a ninguna parte. Eso no es poca cosa. Ese es el tipo de amor que no espera a tus mejores días. Te encuentra en los peores, en cocinas, en entradas oscuras, en restaurantes, y te dice lo mismo cada vez, con palabras distintas pero con un significado idéntico. No estás solo en esto. Te elegí.
Y te sigo eligiendo. Si tienes a alguien así, espero que lo sepas. Espero que se lo digas. Y si has estado desapareciendo, en silencio, con cuidado, con la mejor de las intenciones, espero que hagas lo que ella me pidió aquella noche en nuestro camino de entrada. Vuelve. Te están esperando. Y lo han estado haciendo durante más tiempo del que imaginas.